Soto, y también está Miguel Calix, analista del acontecer nacional, personas muy honorables y que desde luego le guardamos una especial estima. Querido Luis, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Musuco, también no nos perdemos. No nos perdemos, ¿verdad? Viejos amigos, conociendo nuestra familia, recordando viejos tiempos, y es un gusto. Todo lo contrario, Emilio. Muchas gracias, muy amable, Jorge, y bienvenido. Querido amigo. Yo también soy paisano, pero de aquí, de la capital. De la capital, sí, porque viendo el color de la piel, como dice la gente, ¿de ahí se ve la diferencia. Yo solo conozco de Olanchito un blanco así, Melvin Pavada. Sí. Melvin Pavada, el periodista, que es el único blanco ahí. Todos somos así quemados. Y yo les comento a los amigos que hay una aldea que se llama Santa Bárbara. Y esa aldea sí hay personas blancas. No, es correcto. En Santa Bárbara, siempre sí me ha llamado la atención si hay un vínculo con el departamento, pero no sé si existe. Pero fíjate que es cierto. Santa Bárbara, pasando mi campo, Ananero, yendo hacia San Lorenzo. Es correcto. El Nance. De la margen izquierda del río Aguán. O sea, los dos son campeños. Sí, claro, efectivamente. Estudiamos en el mismo colegio. Y yo a los 17 años ya estaba trabajando en las bananeras. Sí, le gusta el guineo sí, cocido. Claro. Es un detalle importante. Bastimento. Así es. Sí, claro. Sí. Lo utilizamos todavía lo utilizamos como bastimento. Sí. Y las tajadas de guineo. Las tajaditas. Sí, tajadas de mínimo. Bueno. Que son... Vieron que dije guineo, no dije mínimo. No, pero... Así es. Precisamente para... que se establezca la diferencia y todo. Sí. Y todo. Bueno, no, a los que nos trae, agradeciendo por supuesto, primero la presencia de ustedes y después cómo se debe de arreglar o tiene que arreglarse este asunto. 26 de noviembre las elecciones y a esta altura no se sabe quién es el presidente porque el Tribunal Supremo Electoral todavía no define las impugnaciones. Bueno, yo creo que la mayoría de la población se ha venido a dar cuenta que existe una normativa electoral que es bastante extensa en contenido y que nunca habíamos visto estirada y puesta a prueba, ¿no? Muchas personas se acostumbraron a que los medios de comunicación y el mismo tribunal declarara ganadores sin haber contado la totalidad de votos y actas en el pasado a muchos que llegaron a ser presidentes e inmediatamente descartaban el resultado de los contendores. En esta oportunidad hemos visto cómo existe no solo un proceso para impugnar, sino que se pueden recontar actas, que se pueden recontar votos. Y para muchas personas esto es novedoso después de 11 procesos eleccionarios. Las normas electorales estaban ahí, prestas a ser utilizadas cuando se debiera, y el Tribunal Supremo Electoral ha sido sometido, creo, en la historia política, creo que quizás lo más cercano fue el 2005 o el 85 mismo, que incluso tuvieron que salir con una alternativa B o una opción B que no estaba prevista en la Constitución, dicho sea de paso, con lo cual nuestros políticos nos demuestran que cuando desean y tienen interés y voluntad política pueden ser muy creativos. Bueno, estamos viendo el sistema puesto a prueba y para nuestra insatisfacción, puesto a prueba y no la prueba como nosotros deseáramos, ¿verdad? Creo que las recomendaciones que las misiones de observación electoral hicieron hace varios años, en la última elección 2013, las recomendaciones que hacía Hagamos Democracia o hacía en su momento el Observatorio para la Democracia, tantas iniciativas, amigos muy queridos que ya no están como nosotros, como Adán Palacios, Guillermo Casco Callejas, distintas personas que en su momento dijeron que el sistema electoral hondureño tenía que ser sometido a profundas reformas para generar más confianza, pues las circunstancias de los últimos días les dan la razón. Y creo que después de este proceso electoral no habrá quien en su sano juicio se niegue a estar de acuerdo que se necesitan reformas. Sí, reformas que pueden incluir una segunda vuelta, que pueden incluir el que se hagan por distritos, por ejemplo, también la elección de los nuevos diputados, pero como lo que nos ocupa en este momento es cómo resolver la crisis que estamos viviendo en este instante los hondureños. Esa buena voluntad de la cual no ha existido de algunos políticos, de los que están en contienda en este momento, ¿cómo en su concepto el licenciado Soto puede resolverse este asunto agregado a lo que ha apuntado el licenciado Calix? Bueno, sumamente difícil, amigo Jorge, y es un gusto siempre compartir con Miguel este espacio, porque a mí me parece que la sociedad hondureña, la ciudadanía hondureña está muy crispada, muy polarizada,
y la verdad que cualquier esfuerzo de solución deberá pasar por algún esfuerzo de diálogo, de entendimiento por las fuerzas que están confrontadas, pero parece que en este momento no hay ambiente para eso. Es lamentable que nosotros estemos en esta crisis porque era algo que se había adelantado, como decía Miguel, con antelación, y lo peor es que se habían tomado algunas reformas que preveían esto allá en el 2001, pero luego hubo una contrarreforma. Es importante recordar que aquellas reformas en aquel momento, por ejemplo, prohibían que el presidente del Congreso aspirara en ese periodo, estando en funciones, a la presidencia de la República, ordenaba la separación o la independencia del Tribunal Supremo Electoral de los partidos políticos, de igual manera el registro de las personas y otras reformas como el cambio de designados hacia vicepresidente, pero por la vía de la Corte significó que se echaron para atrás esa reforma. ¿El plebiscito y el referéndum, Erwin? El plebiscito y referéndum, correcto, sí. Ahí participaron estas personas que en algún momento mencionó Miguel, como Adán Palacios, Casco Callejas y varias personas, algunos que están en el tribunal ahora, porque se preveía esa situación. Y en esencias, creo que lo que en Honduras no logramos hacer una lectura correcta es que se cambió de un sistema bipartidista que funcionaba más sobre la base de las coincidencias y no tanto sobre la base de las diferencias. Por eso era fácil ponerse de acuerdo, pero surge un nuevo actor que disputa el poder, cosa que me parece importante porque yo pienso que la oposición en política es tan necesaria como la competencia en la economía, porque eso mejora el desempeño de los partidos políticos. No es malo que haya oposición, lo malo es que no haya reglas del juego claras para que esta oposición pueda participar de manera correcta, en igualdad de condiciones. Entonces, Jorge, creo que es difícil aventurarse a decir cuál puede ser la solución, pero a mí me parece que no podemos estar en una confrontación permanente y que los liderazgos deberán de buscar aproximaciones. Uno no sabe si hay diálogos en privado, posiblemente más adelante haya diálogos en público, pero la ciudadanía en algún momento espera que transitemos por una vía de entendimiento, cosa que por el momento es bastante difícil. ¿Tienen que haber actores internacionales, por ejemplo, para que se llegue a un entendimiento de esa naturaleza en su concepto, tomando en cuenta la personalidad de ambos candidatos? Es decir, porque... En el pasado reciente, Jorge, Hermilo, nuestros políticos han demostrado que son capaces de ponerse de acuerdo cuando hay ese interés común. Yo siempre mencionaba que a finales de este cuatrienio estábamos viendo señales que en mi opinión son positivas cuando vemos, por ejemplo, que los partidos políticos, los 3 partidos políticos principales, se logran poner de acuerdo en la integración de al menos 2 instituciones que tienen cuerpo colegiado, ¿no? Que son el Tribunal Superior de Cuentas y la Unidad de Política Limpia. Para mí eso era una señal de que no era difícil acordar posiciones. Creo que yo personalmente estoy bastante satisfecho con la selección que se hizo en ambas instituciones, aunque hubo críticas, etcétera. Creo que se hizo un esfuerzo por poner gente que llenaba los requisitos para los cargos, y lo que se ve detrás de esas designaciones es que sí había la posibilidad de acordar. Es más, quizás ustedes lo recuerdan, al final de la legislatura de 2016 se acordó reformar la composición del tribunal, pero no se ratifica. Y no se ratifica por desacuerdos de último minuto, entiendo yo, con cuántos cargos, composición. No creo yo que se hubiera resuelto el problema de ahorita porque era una reforma muy parcial, pero en el pasado nuestros liderazgos nos han demostrado que son capaces de sentarse sin necesidad de un intermediario. Ahora, la crisis actual se asemeja a otras crisis en el pasado, y hemos visto cómo, aunque el lenguaje ha ido variando, al menos algunas de esas partes han aceptado de buena gana la intervención bien de emisarios de la Organización de Estados Americanos. Ahora se sabe abiertamente de la solicitud de apoyo por parte de los Estados Unidos de América, aspecto que a mí personalmente creo que no era necesario,
pero sabemos que han sido los grandes árbitros, lo fueron así en el 2005, lo fueron en 1911, 1924, lo fueron en su momento para que volviéramos al cauce democrático en el 80, 79, 80, y creo yo que, como dice aquel famoso dicho, París bien vale una misa, y yo creo que el país ahorita, quien quiera sea declarado ganador esta semana o la próxima, se encontrará con que hay un porcentaje importante de personas, diputados o alcaldías que no le favorecen o le favorecen. Y eso significa que tendrá que hacer valer una habilidad que, como dice Hermilo, no siempre se hace de cara a la gente. A veces, yo estoy convencido que hay conversaciones, además tengo evidencia de fuentes de que me lo han mencionado, pero yo quisiera que esos grandes acuerdos fueran de cara a la ciudadanía, para que nosotros sepamos si van más allá del simple reparto de cargos y puestos, si se trata de enrumbar al país en condiciones de gobernabilidad suficientes para que podamos hablar no de este conflicto, sino de cómo alcanzar el desarrollo en el país y el respeto a los derechos humanos. Estos acuerdos, estas conversaciones que deben de existir de gente civilizada y de quienes nos dirigen y están por dirigir la nación, deben ir encaminados a un nuevo proceso electoral, como han manejado ir de nuevo a elección de los dos candidatos, o verdaderamente que el tribunal en forma definitiva diga, bueno, este ganó las elecciones y esta persona es la nueva presidenta del país. Bueno, partiendo de lo que ha sucedido con el desempeño del Tribunal Supremo Electoral, que a mí me parece que sin ninguna duda el Tribunal Supremo Electoral le ha fallado a la ciudadanía hondureña. No estuvo a la altura de las circunstancias de administrar un proceso electoral de manera eficiente, limpia, justa y transparente. Y creo que el desempeño del tribunal ha generado una mala imagen del país en el campo internacional. Entonces esto ha llevado a que la ciudadanía se esté moviendo en el campo de la duda. ¿Realmente qué pasó? Se nos dijo en un principio, bueno, no podemos dar resultados, luego que se había caído el sistema, luego que se revierte una tendencia. Entonces ha generado pero tanta confusión que no hay credibilidad. Entonces a mí me parece que si se proclama o si se declara ganador al candidato de gobierno, este amplio sector de la ciudadanía que se va a movilizar mañana, pues va a estar inconforme, se va a estar movilizando, va a estar profundizando crisis. Entonces me parece, amigos, que ahí hay un problema de fondo, y es que a partir de la crisis de 2009 hay nuevos actores que están pidiendo ser incluidos en el poder político. Si ustedes se recuerdan, en la década de los 80, los movimientos sociales solo aspiraban a ser bien gobernados, pero no aspiraban a gobernar, a ser parte de. Ahora estos movimientos que antes satanizaban la participación en política, y que el dirigente social que se atrevía a participar en política ya era visto de mala manera y algunos terminaban excluidos. En ese momento la política dividía a los movimientos sociales. A partir del 2009 para acá, más bien la participación política unifica a los movimientos sociales. Pueden tener diferencias, por decir un sector social X como el de los maestros, podían tener diferencias alrededor de su tema, pero frente al problema del golpe de Estado se unificaban, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un desafío. Históricamente el sistema político se ha manejado con la lógica del bipartidismo, pero ahora toda esa ciudadanía que no formaba parte formalmente y que no aspiraba al poder, quiere ser incluida, y el desafío está ahí. Estos nuevos actores, hablamos entonces de los partidos que, aunque no han ganado y aunque no tienen una representación tan notoria, pero el hecho de que hayan habido 9 candidatos, por ejemplo, ya significa mucho, ¿no? Es decir, también ellos quiere decir que están como reclamando, lo que usted dice, una participación activa. Sí, pero yo lo veo más en el marco de la alianza, porque sí hay partidos pequeños, que hay toda una discusión ahí, hasta qué punto conviene seguir con esa idea de partidos pequeños que generan una serie de distorsiones en el manejo del proceso electoral por la vía de las credenciales, etcétera. Estos nuevos actores, como los movimientos sociales, ambientalistas, de mujeres, de jóvenes,
las juventudes en plural, todas esas organizaciones que están defendiendo sus territorios, están pidiendo espacios de participación real por la vía de las alcaldías, de las diputaciones y la disputa del poder formal, político formal del país. Y bueno, ahí está esa tensión, y el sistema jurídico institucional todavía no tiene los canales apropiados, porque no se han hecho las reformas para que estas personas que están excluidas puedan participar en igualdad de condiciones a los que históricamente han detentado el poder en el país. Algunos probablemente entraron, lo que apuntaba el licenciado en este momento, como con candidaturas independientes, otros en partidos libres. El caso, y se me viene ahorita a la mente, la hija de Berta Cáceres, que es diputada en este momento por el departamento de Intibucá para el próximo Congreso Nacional, por ejemplo. Yo pienso que lo que pasa es que nos hemos concentrado tanto en la disputa presidencial que no nos hemos dado cuenta de otras cosas súper interesantes que han ocurrido. Qué bueno que Emilio lo mencionó. Hay dos movimientos independientes que ganaron alcaldías, uno en Esquías y otro creo que en La Libertad, creo que es el mismo Comayagüe. Hay representantes afrodescendientes, 7 diputados, pasaron de 0 a 7. Va a haber una bancada afrodescendiente, e incluso me atrevería a decir va a haber una bancada afrodescendiente indígena, porque Olivia va a representar en buena medida ese discurso. Creo también que hemos visto un descenso en la participación de las mujeres, pasaron de 33 a 26, 27. Faltará, digo 26, 27 porque todavía falta dilucidar este conflicto en Francisco Morazán. Hay una impugnación en curso. Y nos damos cuenta que efectivamente cuando uno va adentro de las planillas de las personas que fueron elegidas, encontramos figuras. Voy a mencionar un par de nombres solo para ver lo variado que va a ser este Congreso. Tenemos desde cafetaleros, como Samuel Reyes o Segura en El Paraíso. Tenemos personas que representan a los medios de comunicación, quizás no al medio como tal, pero sí a los periodistas que han participado en política. Y que hay un sector en el periodismo, la vez pasada estuve en una radio, que demanda de ellos un papel más activo como gremio dentro en del, defensa en defensa de la libertad de expresión y del gremio. Pero también tenemos sindicalistas. Juan Barahona ha sido un sindicalista de toda su vida. Tenemos líderes sociales. Felicito Ávila, que fue dirigente sindical, gracias por recordarlo. Estamos hablando de dos, además de dos corrientes del sindicalismo, ¿verdad? Y vamos a encontrarnos con figuras que representan empresariado, eso es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional debe ser una representación lo más transversal posible de la sociedad. También vamos a encontrar caudillos de vieja monta y nuevos liderazgos que empiezan a descollar, y entonces uno se empieza a dar cuenta que así como está cambiando la representación política, donde ahora las figuras del espectáculo tienen una oportunidad, como el alero, como Gilberto Yergut, Jaime Villegas, que hace la transición de partido a partido y la hace exitosamente, Gilberto Jerónimo Yergut, Osman El Tierno Chávez, ¿verdad? Único diputado del Partido Anticorrupción, por cierto. Nos damos cuenta que la población empieza a evoluciona en su selección de candidatos con mucha más rapidez que la ley y la autoridad. Y lo que mencionaba Hermilo Soto, lo que está pasando a nivel presidencial nos indica que las reglas no estaban listas para un escenario, yo no le llamaría multipartidista, porque hay mucho debate sobre estos partidos minoritarios, algunos lograron la representación mínima que se requería, pero sí que la forma en que estamos nosotros administrando el proceso electoral quizás ya no responde, bueno, ya no podría decirlo quizás, evidentemente ya no corresponde a la realidad política nueva. Hay personas, por ejemplo, que consideran al Partido Liberal como con una derrota. Realmente el Partido Liberal le tocó ser la víctima propiciatoria de una polarización de voto, pero si uno ve el comportamiento a nivel de diputaciones y a nivel de alcaldías, sigue siendo un partido muy robusto. Entonces uno tiene que empezar a darse cuenta que quizás ya sea momento de empezar a hablar de separación de elecciones municipales, para que podamos concentrar la mirada en las alcaldías, que quizás sea bueno pensar en separación de elecciones también legislativas, como lo tiene El Salvador, que permite que haya balance de poder
por encima del resultado presidencial, es decir, un presidente que no logra administrar de manera apropiada el Ejecutivo en 2 años, o 3 en el caso de El Salvador, pues puede ver un revés en el legislativo que le mande a hacer ajustes. Entonces yo siento que los que inventaron estas figuras de la separación de poderes o inventaron el modelo republicano tenían mucha sabiduría. La rendición de cuentas, el ejercicio transparente del ejercicio público, de la función pública, y ya no digamos el voto. Un voto que empieza como lo decía usted, Jorge, los distritos departamentales ya me parece que son muy grandes y están provocando que los mismos diputados tengan dificultades en poder atender las necesidades de sus representados. A contrario de los alcaldes, que hemos visto cómo vamos a tener que hablar en algún momento de limitar la reelección de alcaldes, porque también va a tener un efecto grave en la construcción de nuevos liderazgos a nivel local. Estos son los debates que uno quisiera que se dieran en el proceso de reforma, y no solamente dame un cargo aquí, poneme un cargo allá. Este debate debe involucrar a esos nuevos sectores a los que ha mencionado, a los que ha aludido Hermilo Soto, y con voz. Porque voto ya tienen en el Congreso, y eso es interesante, ya podemos ver verdaderos representantes de estos sectores en el Congreso Nacional, y eso nos indica que la ciudadanía está escogiendo, y lo hace con mucha sabiduría y criterio. Sí, bueno, no cabe duda que este Congreso que viene, al margen de que al final haya 1 o 2 cambios, porque es lo más que puede ocurrir ya de acuerdo al conteo oficial que tienen los miembros del Tribunal Supremo Electoral, va a ser muchísimo más complejo que los congresos anteriores, al margen de que se suma que el Partido Nacional va a tener 61, pero aún así no alcanza tampoco una mayoría simple, que es de 65 diputados. Sí, yo creo que va a ser un congreso complejo, y yo creo que la reforma que se pueda impulsar de aquí en adelante debería orientarse a que podamos elegir un Congreso Nacional distinto, que sea más plural, que sea más representativo, ¿verdad? Porque me parece que en Honduras tenemos un problema, y es que las instituciones no están respondiendo. No son instituciones al servicio del Estado y la ciudadanía, son instituciones que están más a servicio de partidos y de grupos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros, los ciudadanos, elegimos los diputados, y los diputados construyen la institucionalidad. Son los diputados que eligen la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas, ¿cómo se llama? ¿Tribunal Supremo Electoral? Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, el fiscal. Entonces, elige toda la institucionalidad. Entonces, si vamos a tener diputados de calidad, diputados y diputadas de calidad, entonces nosotros esperaríamos que esos diputados se esmeren en construir instituciones realmente eficientes, instituciones al servicio de la ciudadanía, al servicio del Estado, que puedan actuar con justicia y en el estricto mandato que le establece la Constitución y la ley. Todavía ahí tenemos un gran déficit realmente en el país, pero yo creo que esa reforma debe abaratar la participación política. Es muy cara la participación política. Una persona que no tiene dinero, aunque tenga mucha capacidad y compromiso, es difícil que pueda aspirar. Y si aspira, es difícil que se pueda financiar. Creo que han bajado los costos de las campañas significativamente. Cuando nosotros estuvimos en la reforma del 2001 con varios amigos, como algunos han muerto, como Casco Callejas, ahí estuvo el mismo David Matamoros, Jorge Arturo, Reina y otras personas que se me escapa el nombre en este momento. Fuimos a la comisión política. ¿Tú estuviste en la comisión Yo estuve política? En la comisión política, sí, por parte de la Unificación Democrática, sí. Sí, y estuve de principio a fin, y hay que decir que estuve como bastante solo, porque ahí tenía el apoyo de Matías a favor de la reforma, pero la militancia del partido estaba en contra de la reforma. Pero lo interesante de esto es que pudimos visitar otras experiencias, y otros países abren espacios para que el ciudadano que aspira a un cargo de elección popular lo pueda hacer en igualdad de condiciones en la medida de lo posible. Entonces yo creo que nosotros necesitamos impulsar esa reforma. Creo que los partidos políticos deben de tomar conciencia que no se trata de
poner embudos o cerrar candados para la participación, que es todo lo contrario. Hay que abrir los candados para la participación ciudadana y que en esa participación plural podamos acostumbrarnos a vivir en el marco de las diferencias y a construir ciudadanía e instituciones eficientes. Pero aplicando las normas, Jorge, perdón, sí, que nosotros hemos creado. Nosotros creamos normas para, por ejemplo, el umbral electoral, ¿no? El umbral de voto para los partidos. Dos partidos no lo cumplieron en la elección pasada, FAPER y Alianza Patriótica. Olvidémonos de los resultados de Alianza Patriótica, claro. Ahorita. Esos partidos habían sido desinscritos, y tenían que volver a presentar las firmas, en todo caso, si querían participar, pero se le da marcha atrás desde la Corte Suprema a una decisión oportuna del Tribunal Supremo Electoral que estaba orientado a cumplir la ley, o lo que pasó en San Luis. Que se toma una decisión según la ley con sorteo, se rebate, va a la sala y eso nos llevó a una premonición de lo que iba a ocurrir. Se quemaron la alcaldía en San Luis, se enfrentó a esa comunidad y luego finalmente terminó ganando el mismo. Nos costó varios millones de lempiras repetir esa elección y hemos visto que al final la voluntad popular quedó siendo la misma, ¿no? Entonces yo creo que el pueblo es sabio a la hora de... Hay gente que dice que el pueblo se equivocó. No, la gente sabe a qué líder le da el voto. Ahorita que está surgiendo todo este debate de los subsidios, por ejemplo, que hemos sabido, siempre ha habido posturas muy críticas con el tema de los subsidios. Sabíamos que había un desafío de rendición de cuentas. Y muchas personas lo han mencionado en informes, se ha mencionado que no es labor de un diputado, de una diputada empedrar calles, no es labor de un diputado o una diputada hacer proyectos de agua él. El trabajo de él es servir de intermediario, gestionar y ahí sí buscar un mecanismo eficiente para que no solo se favorezca a aquellos candidatos, a aquellos diputados, perdón, que son del partido de gobierno, que haya un, no sé, puede establecer... que para eso se había creado el fondo departamental. Exacto, y luego se suprime, se manda todo este recurso al Ejecutivo. Correcto. Y se tramita a través de organismos de sociedad civil, pero volvemos al punto. La rendición de cuentas, estamos viviendo en un tiempo donde todo debe ser transparente. O sea, ahora la conducta de un diputado, de un alcalde, de un regidor, de una regidora, de un secretario de Estado, está no solo a la vista de la gente, sino que los ciudadanos y ciudadanas filman, toman fotos, las suben a las redes sociales. Estamos hablando de una generación más joven que está demandando otro tipo de conducta. Y lamentablemente nuestros partidos políticos pareciera que no han entendido que vivimos en el siglo XXI y que vivimos para otro tipo de votante. Y eso es lo lamentable de este último proceso electoral, que cuando se tienen protocolos adecuados de comunicación y se tienen procedimientos, la gente espera que esos procedimientos se apliquen. Y si no lo saben, espera que se le expliquen, ¿verdad? Pero nosotros hemos visto que en términos de educación ciudadana, educación cívica, todavía hay un gran déficit y estamos pagando el precio. Sí. Pero ese tema, Miguel, los ejemplos que mencionas de haber revivido esos partidos que no cumplieron con su requisito y otros ejemplos por la vía de la Corte, volvemos a este tema de la institucionalidad. Una Corte que emite juicios con criterio político y no necesariamente con criterio jurídico, una Corte que declara inaplicables artículos de la Constitución y eso permite una candidatura ilegal y bueno, entonces volvemos a ese tema, ¿no? En donde nosotros deberemos de tener instituciones que apliquen estrictamente la ley. Esa Constitución revirtió todas las reformas que se habían impulsado en el 2001 bajo el criterio que se estaban violando de derechos de participación política. Y la sentencia de Roberto Micheletti, exactamente. Y que favorece eventualmente a Elvin Santos y desaparece la figura del vicepresidente. Sí. Que era, bueno, que se había hecho una reforma pasar de designados presidenciales a vicepresidente. Y se reformaron Petrios, porque ese es el otro detalle, pero hubo acuerdo político. Sí. Por eso decía yo hace un rato que nuestros políticos y políticas, cuando quieren y tienen voluntad, son capaces de encontrar salidas ingeniosas, pero hay que mantener la palabra. Sí, se pelean un ratito, porque sí se pelean. Yo recuerdo con la figura de vicepresidente, el presidente no le dio funciones al vicepresidente, que era el presidente Zelaya. Sí, era con Elvin Santos. Con Elvin Santos, correcto. Entonces se peleó. Surge Elvin como precandidato del Partido Liberal, y don Roberto Micheletti como precandidato del partido... Había una prohibición. Que había una prohibición, a eso me refiero, porque el presidente del Congreso tenía prohibido
buscar la presidencia de la República en ese periodo, que siendo presidente del Congreso. Pero igual se separó eso, dialogaron ellos. Lo paradójico es que el señor Micheletti, en su momento diputado, vota a favor de esa reforma constitucional y luego él mismo la rebate. Y la lógica es que no vayan a participar con ventaja, porque todos sabemos las ventajas que tiene un presidente del Congreso con un ciudadano común que está igual como ocurre ahorita un cargo. Presidente de la República buscando reelección desde el poder mismo. Definitivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa en este instante, la única que vamos a manejar en el programa. Estamos con nuestros distinguidos invitados abordando esta problemática que estamos enfrentando los hondureños, elecciones generales del 26 de noviembre y que todavía no tenemos una claridad de quién es el nuevo presidente de la República. Acompáñanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en las redes sociales también, con nuestra señal internacional a través del Facebook y la señal de satélite. Muchos compatriotas que en los Estados Unidos, en Canadá, en España, en Sudamérica, siempre nos ven. Allá es en horas, sobre todo en Europa, en horas de la madrugada, pero son compatriotas que están pendientes de lo que ocurre en el país. Regresaremos con nuestros distinguidos invitados. Buenas noches, quiero mandar un envío Banco Azteca Honduras. Primo. Felicitaciones por tu cumpleaños. Te lo agradezco mucho, primo. Te mandé el dinero por MoneyGram, ya lo puedes recoger. Gracias, hermano. ¿No tenés dónde reclamar tus remesas? Un domingo por la noche, acompáñame. Recuerda reclamar tus remesas de MoneyGram en Banco Azteca, incluso en las agencias ubicadas dentro de tiendas Electra a nivel nacional, de 8 a 8, los 365 días del año. Hola, nosotros somos Fitness Company. Y yo soy Emmanuel Galo, instructor de baile. Y junto a TV Azteca Honduras queremos invitarte A que te unas a la noble causa del juguetón, Acompáñanos este fin de semana donde tendremos una mega clase. Disfruta las cosas buenas que tiene la Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y baile conmigo. Merengue. Para poder entrar a esta mega clase solo necesitas traer uno o varios juguetes. Recuerda, deben ser nuevos, que no sean bélicos y que no necesiten batería. Unámonos a esta noble causa. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Regresamos esta noche con nuestros invitados. Una vez más, gracias a las personas que nos están acompañando y que nos escriben con sus preguntas y también con sus comentarios que son muy bienvenidos. Licenciado Soto, ¿cómo se puede interpretar, siempre haciendo una apología de lo que está ocurriendo, no solo del proceso de estas elecciones, sino lo que se ha visto en los últimos días con esto de los diputados involucrados, ya que nos metimos también al tema de los diputados en actos irregulares del manejo de fondos? Hay un Twitter del representante de la Misión de Apoyo contra la Corrupción, el señor Sotomayor, que dice que debe de agilizarse en la Corte Suprema, que debe haber independencia y que deben de enjuiciarse a los diputados. Un comunicado de la Corte diciendo que van a actuar sin injerencias ni nacionales ni internacionales, dando en el fondo una respuesta al representante de la MASIC. ¿Cómo lo interpretan ustedes, por ejemplo? Bueno, el problema del Congreso de los Diputados es un problema viejo, porque el problema de la corrupción y la impunidad ha sido una especie de acuerdo del bipartidismo en Honduras. Y todos sabemos que por la vía de los subsidios muchos diputados se apropian de manera indebida de fondos que no le corresponden. Y el que lo hace
cree que la ciudadanía no lo sabe, pero cuando uno visita los departamentos y los municipios, la gente le señala con el dedo y le dice, el diputado tal llegó en tal periodo, tenía esto y mire lo que tiene ahora. Es decir, es fácil darse cuenta del mal uso de los recursos públicos por lo que decía Miguel, porque se ha distorsionado lo que es la función del diputado, cuando la función del diputado es básicamente emitir leyes, ¿verdad? Y el diputado se dedica a hacer subsidios, a tramitarles cosas a la ciudadanía y ese tipo de cosas. Entonces me parece que esa red que ha denunciado la MASI es algo que ya otros sectores lo habían denunciado, pero que es algo más profundo y más complejo. Es difícil creer que solamente son 5 diputados los que están en esa situación y creo que vale la pena ahí judicializar a los que se han apropiado de fondos públicos de manera indebida, pero también investigar a los que han entregado esos fondos y a los que les correspondía pedirles cuentas a estos diputados. Entonces me parece a mí que la MASI, desde mi punto de vista, puede ser un buen punto de entrada, pero si no logra profundizar, creo que la ciudadanía hondureña quedaría insatisfecha. Un problema que tiene la MASI es que la MASI va a actuar con la institucionalidad que tenemos, y la institucionalidad que tenemos es esa corte que le está diciendo que no la presione, ¿no? Sí. Que es un mensaje directo, o sea, no es ni siquiera Sí. un mensaje subliminal, sino que es un mensaje directo. Cuando uno esperaría que estas instituciones nuestras fueran más efectivas, más eficientes, colaboraran, más ¿no? oportunas en sus actuaciones, y a pesar de que hay presión de la ciudadanía y un organismo como la MASI, la comunidad internacional, los donantes, etcétera, realmente no hacen lo que la ciudadanía espera. ¿Cómo se puede interpretar ahí una Bueno, participación? yo pienso, a mí me ha causado mucha gracia esta situación de la MAXI. Primero, felicitar la acción porque, vamos a ver, la MAXI vino en abril del año pasado y la gente quería que ya al día siguiente metiera gente presa. O sea, ellos desde un inicio dijeron hay que crear alguna institucionalidad mínima en el Ministerio Público y en los tribunales contra la corrupción, y se ha hecho. Pero hay un detalle importante, cuando se trata de altos funcionarios del Estado, y en este caso de diputados, ya está establecido un procedimiento, se tiene que hacer ante la Corte, y se tiene que nombrar juez natural entre uno de los magistrados, se tiene que generar la doble instancia, y finalmente la casación, que es un derecho que tiene todo ciudadano, independientemente que tenga o no tenga su condición de diputado o diputada. A mí me parece que la MAXI presenta una acción. La Corte fue bastante rápida en nombrar a la magistrada jueza, ¿no? que va a ser juez ejecutora, que es la magistrada Alma Guzmán, y inmediatamente se sabe que habrá por encima de ella una segunda instancia. Yo creo que hasta ahí la Corte actuó bastante rápido. Ahora, a mí me parece innecesaria la respuesta. O sea, me parece... la respuesta de la Corte. Innecesaria la Corte, porque el amigo Juan Jiménez Mayor emitió un comunicado, él dijo, esperamos que las autoridades actúen rápido para evitar la fuga de estas personas, y la verdad es que una vez que ya está hecho el anuncio y está presentado el requerimiento fiscal, lo que corresponde al tribunal es revisar el expediente, garantizar el derecho de defensa, hay un procedimiento que hay que hacer. Yo creo que eso es lo que se esperaría. Yo no esperaba una acción de la Corte 2 días después, 3 días después, tienen que conocer los expedientes, tienen que revisar. Ahora, si hay algún cuestionamiento a que ese procedimiento toma demasiado tiempo, entonces tocará en su momento, además de la ley de colaboración eficaz, pedir las reformas que eso requiera, ¿no? Porque yo personalmente creo que si es un delito tan complejo como el que se ha mencionado, que los recursos se orientaban a través de una ONG, se presentan pruebas para ello, entiendo yo que la otra parte, la parte acusada, presentará pruebas también, y yo no me imagino a 5 exdiputados o diputados en ejercicio en este momento, figuras conocidas que todavía están en el Congreso Nacional, sustrayéndose de la acción de la justicia en un caso de este tipo. Es más, con la forma en que se está actuando, evadir la justicia, escapar,
sería prácticamente un suicidio, como dicen es una los confesión, sí. ¿no? Entonces, yo pienso que era innecesaria, creo que da tema para estar hablando aquí. Lo que tiene que hacer la Corte es analizar el expediente y si hay suficiente evidencia, pues proceder como corresponda. Ahora, a mí me preocupan otras cosas, me preocupa, hay gente que habla por hablar. Por ejemplo, hay personas que dicen, mire, acaban de reducir las penas contra actos de corrupción. Y eso podría aplicársele a estas personas. Yo creo que en la medida que el Congreso Nacional, los legisladores continúen con este tipo de acciones, a mí, más allá de la molestia o incomodidad que me produce, creo que hasta es bueno, y voy a explicar por qué, porque deja en evidencia que no hay una voluntad para luchar contra la corrupción. O sea, yo creo que la gente tiene que darse cuenta de una vez por todas quién está a favor de luchar contra la corrupción y quién está en contra. Quién está dispuesto a colaborar y quién no está dispuesto a colaborar. Hace un ratito mencionábamos el tema de las campañas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Hermilo Soto. Carísimo, pero por primera vez vimos que se redujo la cantidad de campaña y solo por la emisión de una ley. O sea, la ley puede ser un disuasivo, pero ojo, yo sé que en este momento la Unidad Política Limpia está teniendo serias dificultades para que las imprentas, medios de comunicación y proveedores de servicios les den información sobre los gastos los candidatos. Sí. Y eso obligó a la unidad, debido a todo este lío que hay ahora, a prorrogar 10 días más la entrega de información. Y ojalá, cuando llegue el momento, la unidad haga uso de las potestades que tiene. Esa unidad tiene unas prerrogativas que ya quisieran tener otras unidades u otras instituciones. Puede desde cancelar declaratorias, ¿verdad?, a personas que no cumplen, puede pedir el auxilio de la SAR, el auxilio de la Comisión de Banca, el auxilio de las autoridades para poner en cintura a alguien que no cumple. Entonces, yo creo que esas son las oportunidades. Si alguien no cumple, ojalá la Unidad de Política Limpia haga lo que corresponde. Y en este caso, si las evidencias son suficientes, ojalá la Corte haga lo que tiene que hacer. Pero eso sí, si no procesa finalmente o no son castigados estos diputados, tendrá que ser con argumentos suficientes frente a una sociedad que ya no cree en pajaritos preñados ni en santos que orinan, ¿verdad? O sea, ahora las actuaciones de las autoridades están a la vista de la población, los medios de comunicación que ya ocultan esa información son cuestionados por la ciudadanía. Entonces estamos viviendo nuevos tiempos y esto necesitamos que ocurra para que la gente se convenza que hay necesidad de hacer reformas y de abogar por la transparencia. Ahora, y también que este puede ser y debe de ser el comienzo de investigar también a otros diputados y de otros partidos, porque estos 5 diputados solo estamos hablando que son del Partido Libre, creo que 1, y los otros 4 del Partido Vamos, o sea que eran de otros partidos, y hay uno del Partido Liberal, el diputado de Valle, el no, Juárez. ya estaba en Libre, Eleazar Juárez. Ya hay un liberal, 3 hay un liberal Libre de que Santa están en Bárbara. Vamos y uno que sigue el de Santa Bárbara del Partido Liberal, Eleazar Suárez, que era liberal y se apartó a Libre, y los otros 3, la de Atlántida y los otros 2 de acá, que incluido Cruz Asensio, de Vamos. Pero también, bueno, ahora la gente se está preguntando, ¿y los diputados del partido de gobierno, por ejemplo, por decir algo, y del mismo Partido Liberal? Sí, debe ser una cruzada realmente, ¿no? Necesitamos una cruzada anticorrupción, realmente que toque el fondo del asunto. Para nadie es un secreto que los diputados que tienen mayores posibilidades de acceso a los recursos son los diputados del partido de gobierno. De cualquier gobierno que haya estado, siempre es así, privilegia a sus diputados. Y los diputados que no son del partido de gobierno es a partir de la compra, ¿no? Para comprar, para apoyar una iniciativa, un voto, que es probablemente lo que ha pasado con estos diputados que han salido. Entonces, lo que decía Miguel, realmente va a haber voluntad política de tocar el fondo de todos los diputados, cuando hay diputados que están vinculados y protegidos por altas esferas de poder. Entonces la ciudadanía lo que espera es eso, porque mire Jorge y Miguel, el caso del Seguro Social, la gente está totalmente insatisfecha.
Aún y cuando Sí. hay subsecretarios detenidos, Sí, hay un montón de sí. gente que no ha El sido mismo detenida. el mismo director. El mismo director, Sí. 2 viceministros, pero la gente quiere Exacto, que exacto. se llegue al fondo. de la cosa. Exactamente, porque ya hay un partido que reconoció que recibió Sí, fondos claro. para esa campaña y que fácil dice, bueno, Los devuelvo. que se devuelvan los Sí, fondos, ¿no? sí. Entonces no puede ser, ¿no? Entonces la ciudadanía está viendo eso y yo creo que eso va acumulando frustración en la ciudadanía, va acumulando desencanto y va acumulando ese sentimiento de impotencia que explota en cualquier sentido. Y fíjense que esta no es una... luchar contra la corrupción no es una bandera revolucionaria, ni mucho menos. Bueno, la ¿Verdad? levantó el ingeniero Narrala y creó un Exacto. partido. Sí. Lo Y que un hombre pasa, de derecha, lo que ¿no? pasa De es que es derecha. tan profundo el problema de la corrupción que una cruzada anticorrupción en Honduras se puede considerar una acción revolucionaria. Bueno, y él, con esa bandera de anticorrupción, no se sabe, porque él dice que le robaron las elecciones pasadas y que también le están robando esta. Pero lo que sí es cierto es que ha sacado votos, más de 1 millón y fracción de votos en este proceso. O sea, quiere decir también que ese mensaje de anticorrupción, honestamente, sí ha pegado con el pueblo. Y es lo que está demandando la gente. Si no, miremos, por ejemplo, ahora con qué facilidad la ciudadanía, por ejemplo, voy a decir algo que es muy común. La gente que está en redes sociales lo sabe. Cómo se postea ahora fotos de carros del Estado circulando a deshoras. A veces se trata de carros del Estado que están cumpliendo una función, pero la gente espera una reacción Una de la explicación, autoridad y ¿no? una Correcto. explicación. La gente no se trae cualquier explicación. Entonces, por ejemplo, en el caso de los diputados que han sido mencionados en esta acción de la Maxi, encontrar el nexo causal entre ese apoyo que tengo entendido que el problema es que no han rendido cuentas de ese dinero. O sea, ese dinero lo reciben y no rinden cuentas y en opinión de la Maxi termina en cuentas personales. Hay por ahí también una importante denuncia del CNA contra la ex primera dama, que también está en debate público. Yo no voy a mencionar nada a favor o en contra de este caso, porque para eso están Ministerio Público, tribunales, pero vea usted con qué facilidad ahora tenemos una reacción positiva de la ciudadanía cuando se menciona que su dinero, porque aquí es el punto, es nuestro dinero. Sí, Cuando bueno, se es de los trata de impuestos, fondos ¿sí? públicos son nuestros De impuestos todos, y toda la población paga impuestos. No es cierto que solo pagamos impuestos los que pagamos impuestos sobre la renta. No, la gente paga impuestos indirectos, el 15% Cuando va a comer, cuando va a comer. sí. Es nuestro dinero, ese dinero es el que hace falta en los hospitales, es el que hace falta para hacer obra pública, es el que hace falta para pagar maestros, para pagar médicos. Y que la gente empiece a hacer esa relación es positivo, porque yo recuerdo que hay un reconocido político aquí que dice que en Honduras es un triple pecado robar del erario público. Primero, porque es robo y eso es un pecado. Segundo, porque se le está robando a un pueblo pobre. Y tercero, porque se le roba el futuro a la población. Y yo creo que es ciertísimo. Así que enhorabuena lo que está haciendo la Maxi, la Corte, pues que haga su trabajo. Y yo personalmente que me he estado vinculado con los amigos de la Maxi, conozco sus penar y sus frustraciones porque la gente les pide soluciones de inmediato, olvidando que la CICIG se tardó 10 años en Guatemala, y con más independencia. Y con más independencia. Sí, con más independencia. Yo creo que han empezado, Juan Jiménez Mayor en el pasado se quejó, yo recuerdo, hablando de Juan Jiménez, cuando se dio una sentencia por el uso de unos recursos en el Seguro Social, él lamentó que la prensa y la opinión pública se fijara más en que una persona había salido exonerada que en el hecho Creo que el periodista Giovanni Gómez, el periodista. No, es un caso en que sale exonerada una joven que estaba acusada y no se fijaron en que 6 personas habían sido condenadas. Entonces decía, ¿qué les pasa? Hemos logrado una condena de 6 personas y ustedes se fijan en la persona que salió exonerada porque presentó y aportó pruebas que la desvinculaban del caso. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que aprender a creer, hay que tener confianza en que las cosas pueden ser diferentes y yo aspiro a que haya un día en que no necesitamos ni de una Maxi para poder atacar la corrupción, pero tampoco de una OEA y de una Unión Europea o de una embajada americana para tener un árbitro en una elección. O sea, nosotros tenemos en Honduras, hondureñas y hondureños, probos,
honestos que se pueden hacer cargo de esta lucha y no estar dependiendo siempre de que un extranjero o una extranjera nos venga a echar una mano. Sí, que son las famosas presiones que se están recibiendo también, si cabe la palabra presiones, pero si no somos capaces, ya en este caso, entrando de nuevo a lo de la candidatura presidencial, de ponernos de acuerdo, y han pasado del 26 a esta fecha, estamos hablando 13, bueno, más de 2 semanas sobre 3, y no conocemos quién es el presidente de la República, entonces tienen que venir actores del exterior aquí. Y eso para los diferentes temas, porque si ustedes se fijan, para la corrupción, nuestras instituciones y todo nuestro marco jurídico institucional es totalmente incapaz y tiene que venir la masa. Para el problema de los derechos humanos que se han deteriorado, violaciones a los derechos humanos, tiene que venir la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para a ver si puede ayudar y contribuir. Y ahora con este problema de las elecciones, pues vienen los observadores, hacen su trabajo, entonces los liderazgos no están demostrando voluntad y capacidad para poder resolver estas crisis que ellos mismos generan. Sí. Y la institucionalidad que tiene la responsabilidad de resolverlo, más bien las complica, que es lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Yo coincido con Miguel y creo que toda la ciudadanía, que los hondureños y hondureñas deberíamos de tener la capacidad de decidir nuestro destino, realmente, ¿no? De crear las instituciones que necesitamos, ¿verdad? De fortalecer los partidos políticos que gestionen la política para el bien común y no para el beneficio de pequeños grupos. Entonces yo creo que en general necesitamos una ciudadanía muy tolerante para la inclusión y la participación, pero muy intolerante frente a la corrupción, frente a la imposición y frente al autoritarismo. Entonces yo creo que yo, no soy totalmente pesimista, yo creo que todos estos movimientos, estas juventudes, esta ciudadanía, está como en esos procesos de búsqueda, procesos de construcción, de descubrimiento, realmente cuáles son los caminos a transitar. Lamentablemente no van al ritmo que uno desea y que las necesidades del país demandan, pero esperaríamos que algo se esté haciendo y que se haga pronto. Y lo que esperamos también es que toda esta problemática que estamos viviendo tenga, como decimos, un final feliz y que verdaderamente hoy sí podamos decir en un futuro cercano, aprendimos la lección del 2017 en las elecciones del 26 de noviembre, porque si no lo aprendimos, el 2009, lo que pasó con el golpe de Estado, por lo menos con todo este tiempo que ha transcurrido, ahora realmente sí podamos decir que le hemos... Bueno, hemos visto a un Tribunal Supremo Electoral literalmente acicateado, estos últimos días acicateado, después de esas primeras jornadas de un proceso que ya lleva varios meses, acicateado y vigilado por la ciudadanía y por la observación. Yo quiero, a pesar de todo, valorar eso, pues yo veo que uno percibe la ansiedad y la angustia de la autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Yo desearía que concurrieran los 3 magistrados, los 4 magistrados, para mostrar cuál es el tipo de actitud que uno demanda de las autoridades, de acuerdo en cada decisión, que no sea solo una figura, que nosotros sintamos que esa institucionalidad está asumiendo no solo lo bueno que está tratando de hacer ahora, acicateada por la observación o por la misma ciudadanía que está demandando respuestas y una aclaración de esas dudas que se han cernido, sino que también lo haga para reconocer errores, para entender que no tenemos que esperar a las misiones de observación electoral para entender que nos hemos equivocado. Por cierto, quiero aprovechar, aunque fue más temprano en la tarde, el ingeniero Narrala hoy se ha convertido oficialmente en padre y creo que es una... Usted me estaba feliz porque le mandaron unos amigos ahí, incluso fotos, estando aquí en el programa ahorita en la noche, miren, el amigo Narrala ya es papá. Ya es papá, por sí. primera vez. Por primera vez. Sí, por primera vez. Y ocurre en medio de esta situación y yo me pongo a pensar en esa niña que nació hoy temprano en la tarde. ¿Qué país va a vivir? O sea, pensemos en esas futuras generaciones. Hermilo, tú eres abuelo, ¿verdad? Ya soy abuelo. Tú eres abuelo. Orgullosamente. Jorge, también. Abuelo. También, yo solo soy padre de dos niños pequeños, pero que cada una de nuestras acciones esté
haciéndose pensando en ellos, no solo en Sí, nosotros. correcto. Ellos están viendo ahorita que no somos capaces de ponernos de acuerdo, que no somos capaces de crear institucionalidad apropiada y el legado que tenemos que dejarles es diferente. Totalmente diferente. Sí, a mí me parece que eso nos toca a todos, ¿verdad? Miren, a mi generación nos costó creer que podíamos vivir un golpe de Estado en el 2009. Y yo no quisiera creer, le comentaba a los amigos, que estemos a las puertas de exiliados políticos, de presos políticos, de desaparecidos, que si aquí se desate la represión, porque veo rasgos de mucha intolerancia y de mucho autoritarismo. Realmente me preocupa que la juventud de este país vaya interiorizando la idea que es a la base de la fuerza, porque si alguien se mantiene en el poder por la vía de la fuerza, pues bueno, yo trato de llegar al poder y una vez llegando ahí me mantengo de la misma manera. Yo creo que esa idea, ese mensaje que se está enviando no conviene al país, porque efectivamente nosotros deseamos que nuestros hijos, nuestros nietos y las nuevas generaciones se encuentren en un país más amigable, donde puedan encontrar oportunidades de vivir con dignidad y con la posibilidad de mejorar sus condiciones de manera continua. Y lamentablemente lo que han hecho los partidos políticos en estos últimos 30 años no va en esa dirección. Hay mucha exclusión, realmente hay mucha pobreza y una población en esas condiciones no tiene futuro. Tenemos 3 minutos para finalizar el programa. Mañana hay una marcha programada por la Alianza. Incluso dicen que van a paralizar todo el país. ¿Qué se puede esperar si seguimos todavía en esta problemática y no se resuelve este asunto? Yo pienso que la manifestación, mientras sea pacífica y sea para reclamar derechos, está bien. Yo creo que nadie negará que los compañeros, los amigos, las compañeras, amigas de la Alianza tienen una razón por la cual protestar. Y yo creo que es importante que se atiendan algunas necesidades de la población en el transcurso de ese paro, que no es obligatorio seguir, que las personas que no lo acuerpen pues tienen también su derecho a disentir de ello, y que en la medida de lo posible se trate de afectar lo menos posible los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, circulación, la libre expresión de ideas o la misma manifestación. Que estaba atascado viniendo de acá de Santa Lucía. Sí, se tomaron la calle y rapidito desalojaron. Yo pienso que la gente puede encontrar otras formas también de protestar, aunque hay quienes reconocen que esta es una forma muy eficiente de poner los ojos a la vista de problemas que no solamente afectan a los partidos, sino que afectan a la ciudadanía toda. Por lo tanto, yo esperaría que no haya incidentes y que las autoridades respeten ese derecho a manifestarse y que en caso de que quieran desalojar una vía o quieran desalojar personas, privilegien siempre el diálogo por encima de la represión. Bueno, yo soy amigo de las movilizaciones, de la protesta social. De hecho, yo vengo y me formé en los movimientos sindicales, tuve la oportunidad de participar en muchos movimientos. A mí me preocuparía que la juventud, especialmente la juventud y la ciudadanía de este país, si siente que han sido violentados sus derechos, que no se está respetando su voluntad, me preocuparía que lo acepte mansamente, sin decir nada. Yo creo que es esperanzador que la ciudadanía se movilice. Normalmente las movilizaciones, las protestas sociales, históricamente siempre han ido en contra del sistema jurídico institucional establecido, porque las leyes están definidas y las instituciones para mantener el statu quo. Y las revoluciones históricamente se hicieron de esa manera, la huelga del 54 igual, y otras luchas sociales que nos ha dado algunos beneficios que nosotros hoy tenemos. Entonces, yo igual creo que si se moviliza la ciudadanía mañana, que ayude a construir democracia, porque también se construye democracia desde la calle. Muchas gracias. Jorge, siempre es un gusto. Un honor. Gracias. Y lo Soto. Muchas gracias. Y así también, hablando de estos temas en espacios de comunicación, se construye democracia, porque al final vamos a seguir viviendo aquí, nosotros no nos vamos.
Hemos estado en Honduras Decide 2017, Emilio Soto y también Miguel Calix, dos buenos amigos analistas del acontecer nacional e internacional que nos han honrado con su presencia. Repetición de este espacio mañana a las 7 en punto, siempre aquí por Azteca Honduras. De momento, muchísimas gracias, muy buenas noches y continúe con nuestra programación regular. Que Dios les bendiga. Azteca Honduras, más cerca de ti. Síguenos de cerca a través de nuestras redes sociales, en Facebook, TV Azteca Honduras, y en Twitter, @Azteca Honduras. Y no te pierdas de nuestra señal accediendo a ella a través de la web, en Facebook Live y en www.azteca.hn. TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Copa de Portugal. El árbitro recibió desde los aires el balón del encuentro con jugadores en la cancha. La patineta voladora rodeó el Estadio Nacional para aterrizar de forma futurista y vaya que sí lo lograron. Hay personas que se arriesgan solo por impresionar a los demás, tal como lo hizo este chico al querer hacer un baile con espadas. Lo malo es que no tenía mucha experiencia y aunque parecía que todo iba bien, la verdad es que le falló en algunas ocasiones y terminó con varias heridas. En Australia, unos amantes de la naturaleza se encontraron con el mismísimo hijo del monstruo Godzilla.